Luis Añudo, profesor del área de Ingeniería de la Construcción en la Universidad de Oviedo. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Tú te dedicas a dar soluciones ante posibles escenarios climáticos. ¿A qué nos enfrentamos y qué se va a necesitar ante esa situación? Bueno, gracias por recibirme y la verdad que el cambio climático es un escenario realmente complejo para nosotros en nuestra sociedad, que además ha venido a juntarse a otros escenarios también realmente complicados y que nos dejan en una situación difícil, ¿no? Como puede ser la pandemia, toda la situación también de crisis económica, pero el cambio climático nos afecta de una manera más especial. Si lo imaginamos como una red de diferentes olas, ¿no? Llegándonos y golpeándonos, la más dura, aunque la gente quizá ahora no lo esté pensando mucho, es el cambio climático. Nos afectan los recursos hídricos, cambia drásticamente de cómo gestionamos el agua a cómo vamos a hacerlo en los próximos años. Las lluvias son más intensas, con lo que tenemos mayores episodios de inundación, incluso aquí en el norte de España, donde en principio éramos quizá algo menos vulnerables. Sin embargo, ya los últimos informes nos dicen que tanto Asturias como otras regiones del norte de España y España en general somos las regiones más vulnerables al cambio climático de toda la Unión Europea, con lo que, y también las que tienen o presentan menor resiliencia, es decir, que en el caso de tener una situación compleja a nivel climático, somos los que peor nos recuperaríamos de esa situación. Con lo que ya desde hace unos años pues, viene trabajando en cómo adaptarnos a esos escenarios, desde un punto de vista pues, de infraestructuras, por ejemplo. Si pensamos durante el COVID, uno de los mayores problemas que tuvimos fue mantener esa infraestructura en funcionamiento, e incluso con la crisis del transporte también pues vimos lo que ocurre cuando no funciona correctamente, ¿no? Entonces, el hecho de adaptarnos al cambio climático y proteger nuestra infraestructura urbana, nuestra infraestructura de transportes, pues es fundamental. Y ahí uno de los sistemas más importantes o que han surgido con mayor presencia son los sistemas urbanos de drenaje sostenible, o soluciones basadas en la naturaleza. Replicamos cómo funciona la naturaleza en un ámbito, si pensamos pues, en la montaña o en cualquier otra zona rural, cómo funciona ahí el agua, rápidamente infiltra. Si pensamos en nuestras ciudades, es todo impermeable y ese agua no puede pasar y terminamos teniendo escenarios realmente complejos, ¿no? Con lo que esas medidas están siendo fundamentales para adaptarnos al cambio climático. La Unión Europea las propone en sus estrategias para adaptación al cambio climático y España también las ha absorbido con claridad ya en los últimos años. Bueno, entonces, inspirándonos en la naturaleza, ¿cuáles son los materiales más innovadores en los que trabajáis? Pues trabajamos en diversos tipos de materiales, algunos de ellos son más naturales que otros, quizá comenzando por las cunetas verdes o cubiertas verdes, donde estamos desarrollando tipos de superficies multifuncionales. Todo eso así que suena tan etéreo, tan, digamos, rimbombante de alguna manera, es mucho más fácil luego de explicar, ¿no? Si estamos en un ambiente urbano vamos a tener poco espacio habitualmente, ya está casi todo construido, con lo que nuestras áreas urbanas lo que necesitan ahora es que hagamos varias cosas a la vez con esos espacios. Por ejemplo, reutilizar el agua de lluvia, captarla, tomarla como algo positivo, como un recurso y no como algo negativo. Al mismo tiempo también buscar obtener energía limpia en esos sistemas, con lo que hacemos bastante investigación en cubiertas o cunetas verdes, con un toque más natural, y al mismo tiempo las introducimos pues, algunos sistemas de energía más limpia, ¿no? Como puede ser la geotermia. Ahí tenemos alguna tesis doctoral en funcionamiento ahora mismo, y luego pues, otras quizá menos naturales, pero también muy importantes y que necesitamos en nuestras ciudades son los pavimentos permeables, el asfalto drenante, que si pensamos pues, en cualquier momento que hay lluvia, normalmente la escorrentía tiende a generar ya situaciones complejas, la gente caminando ya es más difícil, se empieza a generar una altura de agua. Con esos asfaltos drenantes captamos el agua, además sirve de superficie para el paso de personas. Y bueno, pues ahí de los pavimentos drenantes sí que también introducimos nuevos materiales, desarrollamos nuevas mezclas, reutilizamos materiales también procedentes de residuos de demolición y de construcción, algún trabajo que tenemos también con Cogersa,
colaboraciones como con Pavitec también desarrollo nuevos elementos, nuevas mezclas también para asfalto, temas de adherencia, un poco de todo, ¿no? Y por último, otra cosa que hacemos que quizá no sea tan centrada en los materiales, pero que sí que tiene un impacto, quizá las que hemos hablado antes eran más científicas desde el punto de vista que algunas todavía tienen que desarrollarse más para llegar a la población, como pudiera ser ese caso de la combinación con la energía de las cunetas verdes, necesita un paso más. Sin embargo, las otras que comentábamos, pavimentos permeables, otros sistemas de drenaje sostenible, ya están ahí fuera, se llevan usando desde hace muchos años y ahora estamos trabajando también en algo aplicado, transferencia a la sociedad, pues trabajando con el Ayuntamiento de Gijón y la Empresa Municipal de Aguas en el desarrollo de un manual técnico de estos sistemas para que los técnicos puedan aplicarlos e implementarlos desde la fase de urbanismo. Tú estuviste durante varios años trabajando como investigador primero y como profesor después en una de las universidades del Reino Unido. En un trabajo como el que estás describiendo, con tanto enfoque a futuro, tan puntero, ¿de qué te ha servido esa experiencia en el Reino Unido a la hora de aplicarla aquí, a la fórmula de trabajo en la Universidad Española? Me ha servido muchísimo, yo diría incluso que ha sido el momento más decisivo dentro de mi formación. Uno no deja nunca de formarse como profesor o investigador, pero sí que impactó mucho en mi manera de ver las cosas. Es una cultura totalmente diferente, a nivel laboral también, por no hablar del mundo académico, que es también bastante distinto. Y sí que me influyó mucho porque descubrí digamos, las figuras de los mentores, ¿no? También, por nombrar así alguna cosa que realmente me impactó. Y es gente pues, ya de mucha trayectoria en ciertos temas. Antes mencionábamos los pavimentos permeables, los sistemas de drenaje sostenible. Tuve la oportunidad, prácticamente cuando estaba terminando el doctorado, de recalar allí una oferta laboral en un grupo que era el pionero en Europa en drenaje sostenible, con lo que pude formarme con ellos, pude, digamos, a todas esas personas a las que uno cita en sus trabajos y los estudia, pues tuve la enorme suerte de estar con ellos y de que algunos pues, fuesen mis mentores, me enseñasen, me describiesen cómo afrontaban los problemas, cómo trataban de innovar, que es algún tema quizá que sí que ellos en Reino Unido tienden a centrarse mucho en eso, no solamente en el presente, ser reactivos, sino ser proactivos en buscar la innovación. Y eso me influyó muchísimo. Y a nivel de docencia, pues también la verdad que una relación muy cercana con los estudiantes y en la que ellos son realmente protagonistas, con lo que me gustó mucho y es lo que intentamos también ahora trasladar aquí. Bueno, entonces esta mentorización, esa relación con los alumnos y los profesores, ¿qué te traerías de ese modelo si lo pudieras aplicar de alguna manera aquí a la Universidad Española, aparte de estos dos aspectos que ya mencionas? Pues me traería también la flexibilidad, ¿no? en cuanto a los tiempos. España tiene, digamos, fama de alguna manera de ser una universidad muy teórica. Seguramente a cualquier persona que puedas preguntar que haya tenido contacto estrecho con estos dos mundos, el de la Universidad Española y el de la Británica, allí es todo muy práctico, todo muy enfocado hacia la salida laboral posterior. Mientras que aquí es una formación también, yo diría que de mucha calidad y hay muy buenos mimbres, pero es más teórica, digamos. De alguna manera seguimos impartiendo una docencia que quizá necesite algo más de flexibilidad. Por ejemplo, ante los retos que tenemos por delante, hablábamos del cambio climático, de otras situaciones, pandemia, crisis, necesitamos ser más flexibles de lo que lo es nuestro sistema, para que los planes de estudio pues, puedan llegar a reflejar esa realidad, no ser tan reactivos, como decíamos, sino más proactivos y más flexibles, como es ese sistema. En esa practicidad, ¿qué importancia tiene la relación entre la empresa y la universidad? ¿Tú qué crees? Pues yo creo que es clave, porque las empresas son las que más sufren todos estos cambios, las que están realmente
bajo ese fuego, ¿no? Digamos, temporal, esa situación tan extrema que ha llegado a generarse en nuestros casos, lo hemos visto en muchas empresas desapareciendo, y ellas también son las, digamos, donde se genera todo, también esa innovación, son las tractoras también de la economía, en muchos casos, del empleo, y son las que mejor pueden trasladarnos también a nosotros esa realidad que hay ahí fuera. Esos retos que ellas ven que podemos necesitar cubrir en los próximos años, siempre van un poquito por delante en ese aspecto, porque van pensando ya en qué va a ser lo siguiente, cómo tenemos que adaptarnos. Es una relación muy necesaria para nosotros, ese contacto con la empresa. Mencionabas antes a Pavitec. ¿Qué importancia tiene para vuestro departamento el hecho de contar con un convenio de colaboración con una empresa como Pavitec? Pues es clave para nosotros. En el área de ingeniería de la construcción durante muchos años ha sido un área bastante conocida en la universidad por tener un trato muy cercano siempre con las empresas. Prácticamente, ya en el propio nombre lo llamamos, ¿no? De construcción, con el sector de la construcción, con muchas empresas aquí en Asturias y a nivel nacional e internacional. Y tener ese contacto con Pavitec, por ejemplo, en el grado de ingeniería civil, pues nos es fundamental, porque nosotros estamos dando una clase, por ejemplo, teórica sobre pavimentos, carreteras, podemos hablar también de nuestras innovaciones, investigaciones, pero al final es la empresa la que aporta: esto es lo que hacemos con estas innovaciones, cómo lo aplicamos, estos son nuestros problemas, cómo los enfrentamos, cómo nos preparamos ante este tipo de situaciones, qué tipo también de perfil profesional podemos llegar a necesitar, con lo que es una parte importantísima en la docencia, sobre todo en este escenario actual que tenemos. Bueno, y volvemos a lo que comentábamos antes, a esa experiencia del Reino Unido. En el mundo anglosajón existe esa relación más estrecha en la universidad, ¿y qué consecuencias tiene? Sí, es realmente estrecha. Llegamos a tener, yo llegué a ver en la Universidad de Coventry, bueno, teníamos también colaboraciones muy estrechas con, recuerdo, temas de ingeniería mecánica, pues con la Fórmula 1, estaban los propios coches allí, los estaban diseñando, el contacto de los estudiantes con las propias empresas y los propios equipos incluso, a todos los niveles, ingeniería, bellas artes, todo, realmente era como estar, ¿no? Incluso, comentaba bellas artes, pues tenían hasta platós y realmente tenían ese contacto, ¿no? Se sentían muy cómodos y era muy aplicado a la vida laboral. En ese sentido, nosotros tuvimos mucho contacto con empresas como Pavitec durante aquellos años y desarrollábamos gran parte de nuestro trabajo, era prácticamente ser un departamento de I+D+I para las empresas. Nos lo decían, que aprovechaban mucho en la universidad ese contacto para que lo que ellos no alcanzaban a hacer por tiempo, sobre todo pequeñas y medianas empresas, pues que nosotros les ayudásemos y trabajábamos muy de cerca, con lo que los estudiantes estaban pues haciendo proyectos, estaban realmente encima de las nuevas innovaciones, conocían los problemas, incluso se podían crear unos perfiles específicos para las diferentes empresas que reclamaban, ¿no? a esos estudiantes. Bueno, es interesante todo lo que cuentas, está claro que son opciones ventajosas en todos los sentidos, pero tal vez quede todavía un poco de recorrido por lo que comentas. ¿Qué se necesitaría para conseguir estrechar un poco más esos lazos y conseguir esas ventajas para el empleo, para la practicidad de las investigaciones? Yo creo que sí que en España se está aplicando este modelo ya en los últimos años, sobre todo eso, a través de los convenios, las cátedras también con empresa. Son experiencias muy exitosas que se está demostrando que funcionan muy bien y sobre todo en ambientes tan innovadores como los que tenemos aquí en Asturias, con empresas realmente punteras en muchísimos aspectos, estudiantes deseando participar también y con mucha calidad. Tenemos un gran talento en la región y creo que estas experiencias están siendo muy positivas, que no se queden solamente en programas aislados, ¿no? Por ejemplo, de talento que se hacen 1 o 2 veces al año, sino que a través de esas cátedras, de esos convenios, logre traccionarse esa relación más intensa, especialmente en las ingenierías, que es un poco el sector en el que trabajo y lo veo un poco a diario, que necesitamos de ese contacto. Y sobre todo porque a los estudiantes también pues, les permite realizar prácticas en empresa,
completar su formación, no solamente esa formación teórico-práctica en la universidad, sino totalmente práctica dentro de la empresa. Conocen ya de la mano de profesionales cómo desempeñarse en el mundo exterior, y creo que eso es algo que necesitamos totalmente en la universidad, y que con el desarrollo de esos programas y el fomento de nuevos planes de estudios que realmente se enfoquen a esas nuevas profesiones que van a ir surgiendo en los próximos años, o incluso las ya existentes, cómo van a tener que adaptarse a esos nuevos escenarios, pues es fundamental el papel de la empresa. Bueno, pues Luis Añudo, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer. Muchas gracias.